Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy estamos aquí para los que van a escuchar este audio posteriormente. Estamos en un lugar abierto. Estamos celebrando muchas cosas el día de hoy. Entre ellas que somos sobrevivientes del COVID-19. Por la gracia de Dios. El Señor ha sido fiel. Amén. En todas las áreas, y me complace estar en comunión con todos ustedes el día de hoy, porque sé que la palabra que vamos a compartir es una palabra que nos va a dimensionar, y es una palabra que nos va a traer un entendimiento muy importante para seguir avanzando en lo que es el propósito eterno. El entender el propósito eterno de Dios, el entender por qué estamos en esta expresión de vida, por qué estamos participando de esta realidad, es fundamental para enfocarnos en lo que vinimos a hacer aquí. De esta realidad podemos disfrutar. Pero si tenemos un entendimiento claro de lo que vinimos a hacer, ese disfrutar va a ser mucho más sencillo, mucho más efectivo, y va a ser un disfrutar que no va a ser según la carne, es decir, no va a ser un disfrutar momentáneo y transitorio, que por lo general es lo que el mundo vive, sino que va a ser un disfrutar que se va a extender a lo que es todo este episodio del cual estamos participando, y creemos que no va a estar sujeto a ninguna cosa que acontezca. Lo que quiero decir es que la voluntad de Dios es que en medio de cualquier escenario de la vida, tengamos o no tengamos lo que en lo natural creemos necesitar, nosotros estemos en la misma paz, tengamos el mismo gozo y tengamos también la misma capacidad de ministrar todos los frutos del Espíritu, entre ellos el más fundamental de todos, el amor, porque esa es nuestra naturaleza. Pero para poder ser una expresión de todo eso, hay algo de lo cual tenemos que desligarnos, y solamente por el Espíritu de Dios podemos conseguirlo. Lo único que nos incapacita para poder tener una expresión de vida espiritual en este ámbito, primero y principal, es el temor. Cuando nosotros tenemos temor en cualquier cosa que nosotros estemos desarrollando, vamos a estar limitados. Ya sea que usted se dedique a construir, a edificar algo, ya sea que usted se dedique a cantar, cualquier cosa que en lo natural usted haga en esta vida, si usted la enfrenta desde el temor y no desde la confianza, desde la fe, usted siempre va a estar limitado. La ignorancia a la verdad nos ha hecho creer que la vida, la verdadera vida, puede ser amenazada. Y no es así, porque nada verdadero puede ser amenazado. Cuando entendemos que nuestra alma, oído con esto, nuestra alma ni nace ni muere, porque fue creada para ser recipiente del Dios eterno, y nosotros conectamos con esa identidad, eso se nos revela no como una información, sino como luz a nuestro corazón. Nosotros comenzamos a soltar todo el apego que nosotros tenemos por esta realidad, y es lo que genera el miedo. Hoy vamos a hablar acerca del miedo
y de la importancia de desligarnos de Él. El otro día estábamos saliendo para el Golfo de México a pescar en un yate. Estábamos con Coqui, Jair, Jeremiah, Juan y el capitán del barco. Estamos saliendo hacia el Golfo de México. Recuerdo que Jeremiah no iba, Jeremiah se quedó en casa, pero estabas en espíritu con nosotros. Así que estábamos saliendo para el Golfo de México y recuerdo que Jair iba adelante. En el centro iban el capitán y Juan, y Coqui y yo íbamos detrás. Estamos saliendo, íbamos despacio. Por alguna razón, cuando el capitán comenzó a acelerar, Jair vino hacia atrás, Coqui se quedó solo delante. La embarcación, al tomar velocidad, comenzó a pegar en el agua, comenzó a saltar, y yo me di cuenta que Coqui, nuestro hijo, se había quedado solo delante. Esperé unos minutos y yo lo estaba observando desde atrás, pero pasé hacia adelante porque quería saber cómo él se encontraba. Cuando veo a Coqui, se lo describo rapidito: cara de terror, ojos vidriosos, estaba aguantado así el muchacho, y le dije: Coqui, ¿qué te pasa? Sus palabras fueron: vámonos para atrás. Le dije: papi, no podemos regresar. Tío Juan pagó para que nosotros tuviéramos este día, pero entendí que el muchacho está en terror. Entonces no puedes demandar de alguien que tiene miedo a algo en lo natural, porque no vas a conseguir absolutamente nada. Solamente por el Espíritu, si es revelado la importancia del momento que estás viviendo, del momento presente que estás viviendo, y que no estás allí por casualidad, sino que estás allí porque Dios quiere hacerte vivir una experiencia fuera de lo común, entonces puedes comenzar a discernir el momento presente. Quiero decirte algo: me senté al lado de Coqui, me senté al lado de él y le dije: tranquilo, mijo, agárrese de aquí, ponga su cabeza aquí. El muchacho me agarró con una fuerza. Mire, conseguir la atención de los jóvenes es difícil, pero en ese momento nunca tuve tanta atención de ese niño como para ese momento. Sus ojos estaban clavados en lo que yo le iba a decir y lo que yo estaba haciendo, porque yo era lo único que él tenía para sostenerse en ese momento. Entonces me senté a su lado, le di un minuto. Cuando vi que estaba en capacidad de escuchar, porque ojo, alguien que está en el temor no está en capacidad de escuchar. Alguien que está en temor muchas veces lo único que necesita es tu presencia. Entonces hay que, por el Espíritu, discernir esos momentos y poder entender. Yo creo que la misericordia del Padre y su comprensión está en nosotros, y nosotros tenemos que identificar eso. No podemos demandar de la gente lo que la gente no está en capacidad de dar. Entonces esperé un instante. Cuando vi que él estaba en capacidad de escucharme, porque si no las palabras se van a ir al viento, le dije: mijo, en la vida siempre vas a tener dos opciones, y en la vida vas a experimentar muchos momentos como este, pero recuérdalo, siempre vas a tener dos opciones: sentir miedo o disfrutar. Dile al que está a tu lado: en la vida siempre vas a tener dos opciones: sentir miedo o disfrutar. Nosotros tenemos la capacidad de escoger, y eso es muy importante, que en el momento que tú lo estás sintiendo, porque ninguno estamos exentos
de poder sentir eso, porque es algo natural de la naturaleza adámica y es algo que siempre va a venir a confrontarnos. Pero puedes decirte a ti mismo, en este momento tengo dos opciones. Voy a disfrutar este momento porque no estoy en este lugar por gusto. Estoy aquí porque voy a experimentar cómo Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dile que está a tu lado, tienes dominio para experimentar cómo el temor se aleja de ti. Le voy a compartir algo y esto no es doctrina, esto es una experiencia de vida. El día que usted experimente que usted tiene el poder para tomar esa decisión y usted sienta que al usted estar firme en aquel que le dio su espíritu. ¿Por qué la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de temor? Porque Él lo que nos dio fue su espíritu. Pero cuando tú decides disfrutar el momento una única vez que tú experimentas cómo el temor se va de ti, a veces ni siquiera te das cuenta, vas a volverte un especialista en alejar el miedo. Y primeramente en nosotros y después en las personas. Porque esa confianza de poder combatir por el espíritu esa hora de la carne y sentir cómo se va, es algo que nosotros comenzamos a ejercer más y más y más, hasta el punto de que yo estoy seguro que si nosotros nos ejercitamos por el espíritu, en esa capacidad espiritual, incluso el día que nos toque abandonar este traje terrenal, nos vamos a graduar dignamente. Yo creo que los que estamos aquí, y lo declaro por el espíritu, el día que nos toque abandonar este traje terrenal, vamos a dejar un testimonio del espíritu. ¿Quiere que le diga un testimonio lindo del espíritu? Que su familia, que sus hijos, que sus nietos, el día que estén presentes, así como lo hizo Jacob, el día de su partida, ellos puedan ver que usted se despide de este mundo sin miedo alguno. Y eso es algo poderoso en Cristo. Poder dejar un testimonio de fe. Si usted quiere valorar la dimensión espiritual que alguien tiene, eso no tiene que ver con diezmar. Eso no tiene que ver cuánto doy en la congregación. Eso no tiene que ver con cuántos días yo ayuno, o cuántas vigilias haga, o cuántos textos conozco de la Biblia. Si usted quiere saber la dimensión de alguien, solamente puede tener una verdadera valoración de su actitud ante la muerte. La actitud de alguien ante la muerte es lo que puede darnos una valoración de en qué nivel espiritual está. Cuando tú comienzas a entender por revelación de que realmente pasar de este plano natural al ámbito del espíritu, de donde todos provenimos, es una transición. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuántos creen eso? Amén. Cuando tú entiendes eso, que solamente es una transición, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces tú comienzas a entender que realmente, como hemos compartido, la muerte no es algo que te va a pasar, es algo que te pasó el día que tu espíritu entró en este traje terrenal y te olvidaste que tu alma ni nace ni muere, porque fue creada para vivir eternamente, porque fue creada para ser recipiente del Dios omnipotente. ¿Estamos aquí? Entonces vamos a hablar un poco del miedo. Vamos a hablar un poquito bíblicamente de lo que es el miedo y de la importancia de nosotros de manera práctica comenzar a desligarnos
de todo eso. Es poderoso saber administrar lo que tenemos, incluyendo nuestro traje terrenal. Me encanta, Niso, cómo has bajado de peso. Pero todo eso ha de hacerse desde un espíritu que no opera en temor, que no opera en miedo. Cuando el miedo gobierna lo que somos, se apropia también de lo que tenemos. Voy a repetirlo. Cuando el miedo gobierna lo que somos, se apropia también de lo que tenemos. ¿Y sabes lo que tenemos? Esencialmente, este momento. Lo que siempre vas a tener es este momento. Si el miedo se apodera de eso, poco a poco te irá ganando espacio en la vida. Y la vida que Dios nos ha dado, Dios nos las ha dado para disfrutar. Y yo creo que los escenarios más prominentes de la vida son aquellos en que el miedo quiere venir a robarnos nuestra manifestación de poder. Porque dice el texto, dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, cuando el miedo invade una realidad presente que estás viviendo, el llamado que nosotros tenemos es a manifestar un poder, un amor, un dominio propio. Pero cuando ese dominio propio es cautivado por el miedo, entonces dejamos de tener la expresión que el Padre está demandando de nosotros. Vamos a introducirnos en la Escritura. Es importante que podamos entender que cuando Dios le dijo a Adán, más del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de ese fruto ciertamente morirás. ¿Es así? Ahora, es importante entender que el día que Adán comió del fruto del árbol que no debía comer, murió automáticamente. Pero el hecho de que murió no quiere decir que lo sacó del huerto. Una cosa es que Adán murió y otra cosa fue lo que lo sacó del huerto. Es decir, el fruto del árbol lo sacó del huerto, pero el fruto del árbol, rectifico, lo mató, pero la sustancia del fruto lo sacó del huerto. Voy a repetirlo. El fruto del árbol, el conocimiento del bien y del mal, lo mató, pero la sustancia del fruto lo sacó del huerto. ¿Cuál es la sustancia del fruto? Inmediatamente que tú comienzas a ver la vida desde una mente natural, estás muerto. Pero sumado a eso, aunado a eso, cuando tú eres lleno en tu sistema pensante de la sustancia de ese conocimiento, inmediatamente eres sacado de tu influencia de gobierno. ¿Cómo podemos saber esto? Génesis 3:10. ¿Qué dice Génesis 3:10? Adán acaba de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero permanecía en el huerto, ¿sí o no? Entonces el Señor lo confronta y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Por favor, Adán es el hombre natural que opera sin Cristo. Porque sabemos que Adán nunca comió del árbol de vida, pero diga conmigo, yo he comido del árbol de vida. Yo he comido del árbol de vida. Entonces, el Señor lo confronta y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué dice Adán? Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
¿Qué fue lo que pasó? Inmediatamente fue sacado del huerto. Él no fue sacado del huerto porque estaba muerto. Él fue sacado del huerto porque esa muerte produjo un miedo. Porque la muerte y el miedo operan juntos. Así como la cobertura y la vida operan juntas. Note ese detalle. La muerte y el miedo operan juntos, pero la cobertura y la vida operan juntos también. Entonces, debemos definir en qué debemos estar. Debemos estar en la muerte y el miedo o en la cobertura y la vida. La cobertura y la vida. Génesis 3:10, vamos a leer. Vamos a leer a partir del 9. Dice así: Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa pregunta no tiene que ver con una ubicación geográfica, sino con una identidad espiritual. Esa pregunta, ¿dónde estás tú?, tiene que ver con una posición espiritual, con una identidad. Posición es identidad. O sea, tú puedes estar... Yo estoy en Cristo. ¿En Adán o en Cristo? Si estás en Adán, aún, por causa de que tu mente no ha sido renovada, tú vas a estar ahí con miedo a todo lo que la realidad te esté presentando. Ahí todo enmascarado, que te parece el zorro, pero no estás siendo quien Dios está demandando que seas. Y yo no estoy diciendo que no tomemos medidas y no nos cuidemos, pero desde el miedo no podemos hacerlo. Entonces, dice Génesis, versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto. Es decir, que aún muerto, Dios le seguía hablando. Es decir, muchos creyentes dicen: Dios me habló. Sí, Adán también le habló, porque la misericordia de Dios es muy grande. Dios también le habla a Adán. El punto no es si Dios te habla o no te habla. La cosa es qué estás haciendo con lo que te habla. Porque si lo que estás haciendo es escondiéndote, ya has caído de tu posición de gobierno. Porque estaba desnudo y me escondí. Adán estaba en el miedo. Una cosa es precaución y otra muy diferente es miedo. El miedo te saca del huerto. El miedo te saca de lo que debes hacer. El miedo te incapacita, te desconcentra, te desenfoca. El miedo es la sustancia espiritual que usan los principados y las potestades para manipular, porque el miedo te separa de Dios aun cuando Él vive en ti. El miedo te separa de Dios aun cuando Él vive en ti. ¿Cómo es eso, hermano? Pues un ejemplo, por ejemplo, es el matrimonio, por ejemplo. Usted puede estar viviendo con su esposa dentro de la casa y estar separado de ella. Alaba. Así hay muchos matrimonios. Viven con la esposa dentro de la casa, pero está separado de ella, viven con el esposo. Entonces, el tema de la unidad espiritual es entender que la unidad espiritual no es un asunto de juntarse, es una posición espiritual. Hello. La unidad no es un asunto de estar juntos. Usted puede estar con una persona en la misma casa y no estar unido. No es un asunto de juntarse. El juntarse es algo natural, cualquiera lo puede hacer. Pero usted puede estar aquí al lado de una persona y estar más separado que si viviera allá en el otro continente. Y puede estar usted aquí y una persona en Europa y estar unidos. Porque la unidad no depende de juntarse, es una cuestión espiritual. Entonces, podemos decir de que cuando nosotros entendemos que el miedo
nos incapacita. Porque nos han metido en la mente acerca de Dios, de que por causa de lo que nosotros a veces hacemos, Dios está enojado. Y si Dios está enojado, entonces la cobertura de Dios no es plena. Yo quiero decirte algo para que te saques eso de tu mente, si es que te lo metieron igual que a mí. La fidelidad de Dios no depende de tus errores, sino desde una convicción y de una posición que Él tiene. Miren, hermano, cuando nosotros entendemos de que nosotros estamos aquí por cuenta del propósito eterno y fue el Padre que nos envió y nos metió dentro de este cuerpecito, dile a que está a tu lado, ¿qué culpa tenemos nosotros? El apóstol Pablo enseña que todos los deseos engañosos que tú tienes, todas las concupiscencias, todo eso no es algo propio de tu naturaleza espiritual, sino que es por causa del traje terrenal que tú estás habitando. Entonces, solamente una mente religiosa puede pensar que Dios está ajeno a eso. Mira, Isaías dice, por un breve momento te abandoné. Fíjate que Dios lo considera como un abandono. Pero eso lo dijo allá en el Antiguo Testamento. Dice, pero te recogeré con grandes misericordias. Dile que está a tu lado y ya Él te recogió. Ya te recogieron ya. Entonces, todo lo referente a la concupiscencia, a los deseos del traje terrenal, es algo que el Padre entiende perfectamente, y más cuando a través del Hijo lo experimentó en carne propia. O sea, Dios no le puede hacer un cuento de lo que este traje, porque fíjate que el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque ciertamente con este cuerpo sirvo a la ley del pecado, más con la mente sirvo a Dios. Entonces, el Evangelio trata esencialmente de que nuestra mente sea edificada en el Evangelio para que nosotros a través de ese conocimiento podamos desechar las obras del mal, el miedo, todo lo que este traje terrenal de alguna manera nos lleva y nos hace experimentar, y para que podamos, como dije al principio, tener la expresión que el Padre está demandando. Entender desde el Espíritu el juicio de Dios, porque el juicio tiene que ver con esto, el juicio tiene que ver con lo que el Padre está queriendo traer a nuestra mente para que nosotros podamos avanzar en justicia, para que nosotros podamos tener esa expresión que Él quiere. Pero si no se entiende el juicio de Dios de manera espiritual, entonces vamos a vivir con temor, vamos a pensar que tenemos un Padre que quiere ajustarnos cuentas, y Dios no está queriendo ajustarnos cuentas por ninguna cosa que nosotros hagamos. Dios solamente está interesado que nosotros podamos entender para que nuestra expresión de vida cambie. Tú no cambias cuando te sientes mal por causa de algo que hiciste. Tú cambias cuando tú entiendes que el mayor beneficio y que lo más conveniente es que tú puedas andar en la ley del espíritu de vida y no en la carne. Porque en la carne todo lo que estamos acumulando y sembrando es condenación. Y todo eso, o sea, esto es un problema de negocio. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu es un negocio próspero. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Yo creo que nadie, aquí no hay nadie que no quiera ser feliz. Hasta la persona más amargada, tú lo coges así escondidito y les preguntas, y lo único que quiere es ser feliz. Pero ser feliz es un negocio. Ser feliz es un negocio que tiene que ver
con lo que tú siembras. Si tú siembras aquellas semillas de vida, aquellos frutos del Espíritu, que te van a traer la recompensa, que va a contribuir a que tengas una vida feliz, ciertamente la vas a tener. Pero vamos a ver un instante para seguir alejándonos de ese miedo. ¿Qué es el juicio de Dios? ¿Cuántos han oído o en algún momento que el juicio de Dios es algo que va a venir del cielo para destruirnos y que Dios le va a ajustar cuentas a aquellos que no hayan vivido una vida recta? ¿Verdad? Eso fue lo que nos enseñaron a todos en la religión, ¿verdad? Pero el juicio de Dios no es eso. El juicio de Dios, la palabra que usa juicio, tanto en hebreo como griego, tiene que ver con una aclaración, con un entendimiento que Dios trae para que nosotros podamos convencernos de que somos hijos amados. Entonces, las personas que no entendieron esto y tradujeron la Biblia, como ellos vieron el juicio de Dios de manera antiguo testamentaria, ellos cambiaron la palabra juicio por la palabra condenación. La palabra juicio y la palabra condenación no es la misma palabra. Condenación es un resultado de un juicio en el cual el acusado es considerado culpable y tiene que pagar por eso que ha hecho. Pero la Biblia dice que abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Dile a que está a tu lado, no hay maneras que puedas perder con un abogado como ese. El problema es que cuando ese abogado, mira, vamos a decir que tú te presentas al juicio, ¿ok? No a la condenación, porque el que te está defendiendo es Jesucristo. Imagínate que usted está ahí y la gente, por algo que usted hizo, lo que sea, la gente lo considera culpable. Su esposa lo considera culpable. Sus hijos lo consideran culpable. El pastor de la iglesia lo considera culpable. Pero Jesucristo está de abogado, de traje, cuello y corbata. Y le toca el momento de defenderlo. Levanta la mano y dice: yo llevé cautivo todos sus pecados. Libérenlo. Ninguna condenación, dice el apóstol Pablo, hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, hay un momento en que esta verdad, después que ya Cristo te defiende, después que tú sales de cosas como las que yo salí en algún momento, que tienes que honrar esa defensa. Entonces, el honrar esa defensa no tiene que ver con que tú luches contra el pecado desde tu propia fuerza, sino desde la revelación. Por eso es necesario que nosotros seamos expuestos a la luz, porque la luz por sí misma va a hacer todo el trabajo. Así es. Vamos a leer para que ustedes vean claramente qué es el juicio de Dios. Que Dios en su juicio, mire, ¿qué es un juicio? Un juicio es donde alguien se presenta para determinar qué cosa, para aclarar. Juicio es aclaración. Un juicio es para aclarar algo, inocente o culpable, ¿sí o no? Es. Cuando usted se presenta a un juicio, por culpable que usted crea que es, usted no se presenta para ser condenado. Usted se presenta para que se determine en ese evento si usted es culpable o es inocente, ¿sí o no? Sí. Ok, lean conmigo Juan 3:19. El hombre espiritual entiende el justo juicio de Dios y no teme a nada. Fíjese cómo dice Juan 3:19. Mi versión dice: este es el juicio de Dios. Otra versión que estuve estudiando dice: y esta es la condenación. Hay dos versiones. La correcta dice: y este es el juicio de Dios. Hay otra
que dice, y esta es la condenación. Pero quiero que usted observe el contexto para que se dé cuenta de que realmente la palabra condenación no cabe. Y dice, y este es el juicio de Dios, que la luz vino al mundo. Oiga eso. ¿Cuál es el juicio de Dios? Que la luz vino al mundo. Es decir, que el conocimiento espiritual vino a alumbrarme. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un entendimiento, una identidad de quién yo soy y pueda desechar las obras de las tinieblas. Porque hasta que no tienes un entendimiento de tu identidad y de lo que viniste a hacer, las obras de las tinieblas, no estás en capacidad de poder desecharlas. Y este es el juicio de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, de ninguna manera puede decir, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, porque es que la luz, la revelación, de ninguna manera te puede condenar. Más bien, la luz, la revelación de la palabra, el alumbramiento espiritual, lo que viene es a sacarte de la condenación. Entonces, ya casi cerrando ya, porque veo algunas caras hambrientas de alimento natural. Mira, Nixon, qué sincero es, dice, así es. Entonces, ya casi terminando. Gracias. Con este asunto, debemos señalar que la luz en el contexto bíblico es Cristo. Cuando Cristo llega, pone en evidencia todo lo que está en tinieblas. El hombre tiene la capacidad de ver su ignorancia. Dios no destruye al hombre. El hombre se destruye a sí mismo, porque el hombre tiene la capacidad de escoger. No estoy hablando de libre albedrío. Estoy hablando de que Dios nos ha dado su mente, la capacidad para que nuestra elección sea buena. Si usted el día de hoy siente que en alguna área de su vida, escuche bien, si usted siente que en alguna área de su vida el avión va en picada, yo le pregunto, de todas formas, si nos quedan unos segundos, ¿de qué nos vale tener miedo? Hermano, yo no recibo eso del avión. No. Estoy ejemplificando. Amén, amén. Estoy diciendo, por ejemplo, si ahora mismo alguien aquí se está yendo en bancarrota, si alguien aquí se quedó desempleado, si alguien aquí está experimentando, si el avión se fue en picada, hermano, a ver si entienden eso. Claro. De todas maneras, ¿qué usted consigue con tener miedo? Nada. Absolutamente nada. Solamente va a estar incapacitado No solucionar. de poder solucionar aquello que ya Dios solucionó, pero que usted debe enfrentar para experimentar la gloria de Dios en su vida. Ay, espérate un momento, mira, quiero que te lleves esta palabra el día de hoy. Mira, ¿por qué tú eres expuesto a eventos de la vida donde supuestamente tú estás en una posición desfavorable? Para vencer el miedo. Porque si la Biblia dice que tú eres más que vencedor, eso es cierto. Pero solamente lo vas a poder experimentar si eres puesto en un escenario de la vida donde esa verdad se pueda clarificar. Oh, somos más que vencedores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué hago con eso? Si no tengo el gozo de experimentarlo en mi vida. Entonces, en este momento que estamos viviendo, que sabemos que mucha gente ha tenido como una pausa, considero yo que buena, porque todas las cosas nos ayudan a bien en el Señor. Yo quiero que tú puedas llevarte esta palabra hoy
y tú puedas entender que si has estado sintiendo preocupación, es como los primeros destellos del miedo. El miedo comienza a manifestarse de una manera leve, con ciertas preocupaciones que vienen. No le des lugar a eso en tu vida, porque el miedo va ocupando lugar en el corazón del hombre. Si estás sintiendo preocupación, si estás sintiendo ansiedad, yo quiero decirte, lo que estás viviendo no es porque, ay, pobrecito de mí, soy un desgraciado, ¿por qué me está aconteciendo esto? No. Si Dios ha permitido que en tu vida algunas cosas ahora mismo estén detenidas, es porque Dios quiere arrancar con tantas otras. Entonces, ese arranque, Dios quiere que sea con 500 caballos de fuerza. Cuando tienes miedo, los caballos, aunque salen apresuradamente, terminan desbocados. Dios no quiere ni que termines parado ni desbocado. Dios quiere que arranques con estabilidad, y para poder arrancar con estabilidad no puedes estar en temor, porque los caballos cuando se asustan todos terminan desbocados. Pero cuando un caballo va guiado por un jinete, ay Dios mío, y tú estás siendo guiado por el jinete que mejor sabe manejar los caballos, ¿sí? Porque hay algunos que son potrillos salvajes. Entonces tú estás siendo guiado por un Dios que no solamente es jinete, sino que también es el camino. Él mismo lo dijo. Entonces Él tiene todo garantizado. Él es el que está dirigiendo la cosa, y el camino lo preparó para que no tuvieras ningún bache. Nosotros mismos tropezamos porque se nos aflojan las piernas por causa del miedo. Pero Dios no quiere que estemos en temor, porque Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén.